Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a su programa Kika Recomienda. Vamos a tener la presencia de la tanatóloga Lucy Mondragón, que nos hablará del tema ¿qué son las flores de Bach? Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a estar con esta maravillosa maestra. Adelante, Lucy, por favor. Les comentaba, vamos a estar con esta gran tanatóloga, Lucy Mondragón, y nos va a platicar sobre flores de Bach. Adelante, maestra. Hola, 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 ¿cómo hola. está? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. A ver, Tenerla por acá, maestra. Adelante, por favor. a ver, dame un segundito. Entonces agradecemos la presencia de Abdenago, Bris, Carla, José Luis Sánchez. Gracias, gracias por estar por aquí en este su programa Kika Recomienda. A ver si ya es que tengo atrás que se ve la luz del sol. Ok, a ver, déjenme ver. Ok, tú me dices cuándo empecemos, ¿eh? Adelante, maestra. ¿Ya Pues listos? sí, sí, está muy interesante el tema, así que pues, yo encantada de tenerla como siempre en este su programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto que estén aquí, me da mucho gusto ver que, bueno, nos estamos reuniendo para aprender algo nuevo, algo a lo mejor diferente, algo que tú no habías escuchado y es sobre las flores de Bach. ¿Qué son las flores de Bach? Son esencias florales que nos van a ayudar a tener una vida mucho mejor, sanar enfermedades. Todo esto lo creó el doctor Edward Bach. Él nació el 24 de noviembre de 1886. Imagínense, hace cuántos años, y él descubrió que todas las enfermedades se generan por las emociones. ¿Cuántas veces nos han dicho esto? Y si aquí hay algún médico, pues cuesta trabajo creerlo y te dice, no, ¿cómo crees? No puede ser que por las emociones se enferme el cuerpo. Ahora yo estoy estudiando una certificación en salud funcional y me encanta porque ahí nos dicen que todo lo que antiguamente se veía, todo lo holístico, bueno, no todo, la mayoría del holístico lo están tomando la ciencia para ver cómo ayuda a las personas. Entonces es tan maravilloso ver que todo esto suma para que estemos mucho mejor. Hay que hacer una sanación 360. ¿Qué quiero decir 360? Bueno, que no nada más cuando vas al médico te tienen que decir, bueno, ¿qué es lo que tienes? Pues me duele aquí o me duele acá, tengo problemas de gastritis, y nos dan un medicamento.
pero ese medicamento va al síntoma, mas no va a la raíz. Y con las flores de Bach se va a la raíz. Y son esas flores que el médico inglés Edward Bach se dio a la tarea de darnos esta nueva medicina. Imagínense, nueva, bueno, él empezó a hacer todo su estudio ya presentando las flores de Bach en 1930. Imagínense cuántos años, ya casi 100 años que está esta medicina y muchos de nosotros no la conocíamos. Y bueno, yo tengo 23 años de ser terapeuta de flores de Bach y de las originales, las que él hace en su laboratorio de Birmingham. Entonces, él estuvo con esta tarea de querer que las personas se sanaran de una forma suave, sin dolor y que estuviera al alcance de todos. Él, como médico, patólogo, investigador, se daba cuenta que las personas sufrían mucho cuando se enfermaban. Su padre era adinerado y tenía una fábrica de latón. Y él se dio a la tarea de ir a la escuela, terminó su preparatoria y antes de entrar a la universidad decidió entrar a la fábrica donde su papá tenía a muchos empleados, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, y estaban ellos ahí y se daba cuenta de cómo se angustiaban las personas cuando se enfermaban. Porque una persona que se enfermaba todavía no estaba legislado que te podían dar permiso para faltar en el trabajo, sino que si te enfermabas, pues te corrían. Entonces toda la gente se angustiaba, le daba miedo estar enfermo, se preocupaba mucho y él veía cómo eran sus emociones de esas personas. Y entonces él decidió desde muy pequeño que quería ser médico, pero bueno, al ver todas las necesidades que tenían sus empleados de su papá, pues decidió sí finalmente dedicarse a estudiar lo que es la medicina. Y bueno, él va a Londres, se gradúa en las universidades de Cambridge y él empieza a ver que hay factores más importantes que solo las molestias del cuerpo. Y es a donde él dice, bueno, yo veo que las personas por sus emociones generan enfermedades. Él empieza a estudiar, empieza a decir, yo quiero generar un medicamento, una medicina que no lastime a las personas, porque todo era, él amaba al ser humano, él amaba a las plantas, la naturaleza para él era lo máximo. Entonces, él empezó a hacer investigaciones y se da cuenta, imagínense, estamos hablando casi de más de 100 años, donde él empieza a detectar que las enfermedades vienen por bacterias que se generan en el intestino. Ahora ustedes han escuchado hablar de la microbiota y que debemos de estar bien de la microbiota, que la microbiota es el segundo cerebro y muchos dicen debería de ser el primer cerebro, porque si no estás bien de tu microbiota, no puedes estar bien mentalmente, porque ahí se genera, incluso ustedes tienen una preocupación y la sienten en el estómago o te puede dar diarrea o te extriñes, empiezas con malestares. Entonces hay esa conexión de cerebro-intestino. Entonces él se da cuenta que tiene un vínculo muy grande el intestino con las enfermedades. Él sigue investigando y se da cuenta, perdón, y se da cuenta que existen bacterias
dentro de nuestro intestino, que hay buenas, pero también hay malas. Y cuando proliferan más las malas, es cuando están tenemos problemas de enfermedades crónico-degenerativas. Él empieza a hacer todo este estudio y llega a la conclusión que cuando hay una proliferación de bacterias, que hay más bacterias, bien, más bacterias malas, nos pueden provocar el cáncer. Y bueno, ahora lo estamos comprobando y en eso, él, en esos estudios que está tratando de entender, conoce al doctor Hahnemann, que es el padre de la homeopatía. Y entonces empieza a platicar con él y él le dice que él ya lo había descubierto desde 100 años atrás, antes de que lo descubriera Edward Bach, el médico Hahnemann, el padre de la homeopatía. Él sabía también que el intestino era algo muy importante en la vida de todos nosotros y que si tenemos esas bacterias malas, pues nos traen las enfermedades como lupus, diabetes, cáncer, fibromialgia, artritis, todas las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, sigue investigando Edward Bach y dice, voy a hacer unas vacunas. Pero esas vacunas las empezó a ver, las empezó a sacar de las bacterias del intestino. Es como dicen, veneno contra veneno. Entonces se crean los 7 nosodes de Edward Bach. Aquí revoluciona mucho la medicina. Edward Bach es muy conocido con los médicos alópatas y con el mundo de los homeópatas, porque revoluciona y se da cuenta que muchas enfermedades se eliminan. Pero él dice, nada más son ciertas enfermedades. Él ve que existen 7 bacterias en nuestro organismo y por eso le pone los 7 nosodes. Esos, esas bacterias siguen existiendo en nosotros hoy día. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y sí, como ahora estamos aprendiendo con la medicina funcional que nos dice, toma probióticos, cuida tu flora intestinal, que antiguamente se decía eso, que ahora está muy de moda la microbiota. Entonces, sí, de verdad tenemos que cuidar para tener una mejor salud, para que esté todo funcionando bien. Pero también encontró Edward Bach que las emociones son las que enferman al cuerpo. Si nosotros tenemos odio, resentimiento, rencor, miedo, angustia, frustración, sentimiento de culpabilidad, desesperanza, pues todo eso se queda en nuestro organismo y va a impactar esa energía que está densa a alguno de nuestros órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, voy a nombrar algunos. Si nosotros tenemos mucha tristeza, pues se enferman los pulmones. Si yo tengo odio, resentimiento y rencor, se genera el cáncer. Y aquí muchas veces dicen, ay, no, 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 ¿qué te pasa, Lucy? ¿Cómo crees? Si eso viene por genética o sufres de desamor, no te sientes querido, no te sientes amado, no sientes que te dieron cariño, amor, protección, generas diabetes. Entonces la gente se enoja y dice, no es cierto, no son las emociones, es la genética. Miren, con los estudios epigenéticos se ha comprobado que lo que se hereda son las emociones y el estilo de vida. Entonces, si yo tengo una mamá que tuvo diabetes, ya te está heredando sus emociones y aparte los hábitos alimenticios. Y entonces es por eso que se desencadena todas estas enfermedades.
Si tú vienes con odio, resentimiento y rencor, de verdad que tarde o temprano el cuerpo cobra la factura. Entonces, Edward Bach hizo las vacunas de los siete nosodes con las bacterias del intestino, pero como que decía, de todas formas siento que es una agresión, porque bueno, al poner la inyección, las personas les da miedo, les puede salir un hematoma. Yo quiero algo más pasivo, más natural, más tranquilo. Entonces, dice, tengo que empezar a ver hacia la naturaleza. Ya no quiero trabajar con las bacterias del intestino, quiero trabajar con algo que sea más natural. Entonces él empieza a irse a las plantas porque él decía, bueno, hace más de 100 años atrás, o sea, 200, 300 años, la gente se curaba con las plantas. Y él, como amaba la naturaleza, empezó a investigar las plantas. Les recuerdo que era patólogo, que era investigador, bacteriólogo, y entonces cortaba alguna plantita, la llevaba a su laboratorio y la investigaba. Y así se daba cuenta para qué podría ser. Él hizo una selección, dijo, no me voy a meter con las plantas que ya sabemos que son medicinales, que si la manzanilla, la hierbabuena, la menta, las que ya conocemos, ni tampoco me quiero meter con otra cosa. Quiero investigar las plantas silvestres. En esa búsqueda, él se va a Gales, de donde él es, y empieza a encontrar una planta que tiene un nombre medio raro, pero en flores de Bach se llama estrella de Belén. Esa se da cuenta que tiene como las bacterias que habitan en el intestino y que eso va a curar. Esa flor de Bach, la de estrella de Belén, yo la doy a mis pacientes cuando tienen algún trauma, cuando están viviendo un proceso de pérdida, de duelo. Esa ayuda muchísimo a poder estar cada vez mejor. Entonces, él empieza a enfocarse en las plantas y es como crea su sistema medicinal de 38 esencias florales, que son las flores de Bach. Se da cuenta que si nosotros sanamos nuestras emociones, en automático sana el cuerpo. Esto se hace un boom increíble en los años 30 a los 36, es a donde él descubre todo esto y lo empieza a dar a conocer. Y empieza a generar las fórmulas. También escribió un libro que se llama Cúrese a usted mismo. E hizo otro libro que dice Los 12 remedios florales. También él era un ser tan especial. Imagínense, estoy hablando de una persona de más de 100 años que tenía un espíritu muy avanzado y gracias a eso era pues un genio que nos deja todo este legado para sanarnos. Y él decide también analizar a cada persona y lo conjunta con la astrología. Por eso se llama em, los 12 sanadores. Porque dice, veo el temperamento de las personas de Aries, cómo son enojonas, impacientes, guerreras, em, son líderes. Bueno, para ellas, la flor de Bach impatiens. Y así empieza a poner las 12 flores para cada signo zodiacal. Entonces tú tienes una flor que te rige.
Entonces, sigue él con sus investigaciones y bueno, ya puede hacer las flores de Bach, que son esencias florales que se toman en gotas. Entonces, él se siente muy feliz de haber logrado una medicina que sea suave, que no sea invasiva, que no se contraponga con ningún medicamento, que sea de lo mejor y que esté al alcance de todos. Y es cuando él empieza a ver cómo, bueno, ya me adelanté un poquito, pero él empieza a decir, ¿cómo puedo llevar la energía de esta planta de sanación para el mundo? Entonces, él en sus investigaciones empieza a observar a las plantas y luego en esas plantas había gotas de rocío, las cuales investiga y se da cuenta que en las gotas del rocío está la energía de la planta. Entonces ahí dice, ya sé cómo hacer las flores de Bach. Entonces se ponen unos, mm, ¿cómo se le llamará? Unos, bueno, yo les digo peroles, pero no, unas viandas, pero de cristal con agua de un manantial. Y las flores que él investigó, que son 38 flores, se cortan las más hermosas y se ponen en el agua, que les dé el sol, que les dé el día, que les dé la noche y luego eso es lo que se enfrasca. ¿Se imaginan? Es algo, bueno, yo lo sentía como irreal, se me hacía como algo de verdad irreal, que eso me va a sanar. Y la verdad, son súper, súper poderosas. E incluso esto llega a grandes niveles que llega a la Organización Mundial de la Salud y las avala como medicamento holístico para sanar las emociones de las personas. Y esto se da en Inglaterra, se da en Alemania, se dan en Estados Unidos, en aquellos tiempos con mucho auge, hoy se da en todo el mundo. Entonces, se dan cuenta que empiezan a sanar las emociones. Y dice Edward Bach, si yo trabajo el odio, el resentimiento, el rencor, ¿qué queda de esa persona? Pues cosas buenas y ya no va a estar alterando todo su organismo. Entonces, bueno, pues por eso tenemos las 38 flores de Bach, que una flor trabaja para muchas emociones. ¿Cómo es una terapia con flores de Bach? Nos contactamos y me dices qué es lo que sientes, qué es lo que tienes y yo te hago tu fórmula personalizada. Ahora con la comercialización, ustedes pueden encontrar hasta debajo de las piedras las flores de Bach y te dicen para los nervios, para descansar, para cualquier cosa, ¿no? Para la angustia, para la ansiedad, para la depresión, para el insomnio. Eh, no dudo que te puedan apoyar algo, pero de que te sanen, lo veo difícil, porque se tiene que hacer personalizada. Yo tengo mi kit, es más, se los voy a enseñar. A ver, permítanme tantito, déjenme. A ver, ay, ¿dónde dejé mis florecitas? Mientras quiero agradecerle que gracias a ustedes estamos cumpliendo el sexto aniversario de nuestro gran grupo de biomagnetistas, terapeutas y médicos en acción en Facebook. Estamos celebrando nuestro sexto aniversario. Gracias, ya ando aquí otra vez. Que no se me había ocurrido enseñárselos, pero bueno, miren, este es mi hermoso kit. Acá está. Aquí están las 38 flores. Estas son las originales que vienen de Inglaterra. Y entonces, aquí está
la esencia de la flor. Ustedes me dicen, tengo miedo, tengo angustia, estoy pasando por un duelo, estoy pasando por em, una enfermedad, dependiendo de cómo te sientes, yo tengo que estar viendo qué emociones me manifiestas para escoger tu flor especial y hacerte tu fórmula. ¿Cómo se hacen? Por medio de este frasquito, se le llena de agua y yo le pongo la esencia que te corresponde. Máximo puedo poner 6. Y hay una que se llama Rescue Remedy. Esa se utiliza para, esa solita trae 5 flores ya adentro. Esas se utilizan e incluso esa es la única original que venden aquí en México en la farmacia del ahorro o en la de Guadalajara, creo que también ahí, pero en donde sí me consta que sean en la farmacia San Pablo también. Ahí venden la de Rescue. Esa de Rescue es que nos va a rescatar cuando tenemos una impresión muy fuerte, que te dan la mala noticia, que a lo mejor alguien se accidentó, que se murió o que te llegas a caer o un accidente, un asalto, algo que te saque, que te pierdas. Entonces ahí damos Rescue Remedy. Esa es como la de emergencia para que nos vuelva a centrar. Esa la trabajo muchísimo em, cuando uno de mis pacientes fallece su familiar y empieza a entrar en crisis, se pone todo mal, se le dan esas gotitas. No, esto es diferente a cuando te dan un medicamento antidepresivo, ¿no? Ya ven que luego les dan una pastillita y viven el duelo totalmente que ni se acuerdan porque están pues como drogados, ¿no? En cambio, con las flores de Bach puedes estar muy atento, muy alerto, pero de alguna manera en tranquilidad. Imagínense que esto es tan fuerte, tan poderoso, que ni siquiera debes, si no quieres tomártelas, no te las puedes tomar. Te las puedes untar en las coyunturas, atrás de los oídos, aquí, en todas estas partes. Imagínense, muchas veces llegaron a decir que podía ser esto como un efecto placebo. ¿Cómo va a ser un efecto placebo cuando se lo das a las mascotas? Porque esto se puede dar a mascotas, se le puede poner a las plantas y a los bebés recién nacidos, a las personas en que están en fase terminal. A mí me ayuda mucho trabajar con mis flores de Bach. Saben, varios de ustedes saben que yo soy tanatóloga. Entonces, al darles sus florecitas, ellos pueden incluso estar más tranquilos para poder trascender. Y la familia también puede estar más tranquila entendiendo el proceso que va a venir. Entonces, hay niños que me han tocado niños que han estado muy graves en el hospital de que no pueden respirar. Les dan las flores de Bach. Tuve un caso que estaba en incubadora y nada más la mamá se las ponía en su manita. Fue impresionante cómo el bebé empezó a mejorarse. Y puedo nombrar, imagínense, tengo 23 años de ser terapeuta de flores de Bach. He tenido a personas que se han querido suicidar. Empezamos con las florecitas de Bach y empiezan a calmarse, a tranquilizarse. Esa vez me la trajeron al consultorio, era una persona, su vecina, que quería aventarse a los autos. La empezó a tranquilizar la vecina, me pidió, Lucy, ¿la puedes ver? Está muy grave. Empezamos a platicar, enseguida le di las flores de Bach en medio vasito de agua, le puse de las esencias del concentrado, le puse Rescue, Agrimony y Sweet Chestnut. Y empezamos a platicar. Y ella sentía que ya había perdido todo porque la habían jubilado.
que ya no servía para nada, que su vida ya no tenía sentido, que imagínense a qué grado de hasta quererse suicidar, aventarse a los autos. Empezamos a tomar, aquí tomó la terapia, se fue muy tranquila, posteriormente la seguí viendo y fue un caso de éxito, ¿no? Tuve otra paciente que no le daba el médico, que padecía de muchos vértigos. Hay una enfermedad que no me acuerdo cómo se llama, pero que son vértigos y vértigos que ya ya no las invalida tener una vida normal. Ya ella vivía con su esposo, pero después de tanto vértigo, ella ya no podía estar sola, no podía salir, no podía estar sin que estuviera alguien con ella. Ella apenas se levantaba y eran unos mareos tremendos. Se tuvo que ir su hija a vivir con ella para que pudiera, pues, apoyarla. Le habían dado un sinfín de medicamentos, ya tenía mucho tiempo y bueno, sabían que yo daba flores de Bach. Una persona le recomendó y llegó a mi consultorio. Empezamos a trabajar sus emociones y ver qué emociones tenía ella y le empezamos a dar sus flores de Bach y llegó ya a la siguiente terapia sola, sin ayuda de sus familiares. Ella estaba fascinada. Y uno de los casos que fue por lo que yo entré a hacerme terapeuta fue de mi hija. Mi hija tenía problemas de asma y se me ponía muy, muy mal, que corríamos al hospital, al INER, que es el Hospital de Enfermedades Respiratorias, y le daban sus disparos y le ponían su mascarilla, todo esto moradita, labios morados. Corríamos y corríamos siempre al hospital. Un día le dan un medicamento que le acelera muchísimo el corazón. Si no llegamos a tiempo, me dijo el doctor que mi hija se podría morir. Entonces yo, no, yo tengo que encontrar algo que sane a mi hija de esto. Y cosas del destino, yo escucho en la radio que están hablando de las flores de Bach. Y justo hablan de que las personas de asma se pueden aliviar con flores de Bach. Dije, no, 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 ¿dónde está esto? Imagínense, hace 23 años esto no se conocía. No había terapeutas en México de flores de Bach. Pero sí encontré a mi maestra donde yo dije, bueno, lo voy a estudiar para yo atender a mi hija. Entonces lo empiezo a estudiar y no nada más se sanó mi hija, sino yo también traía conflictos que no te das cuenta y empecé, iba yo cada clase y decía, hoy, este es para mi tía, este es para mi mamá, este es para mí, este es para mi hijo, para mi esposo. O sea, vas identificando tus miedos, tus preocupaciones, tu temperamento. Y bueno, que fue un caso de éxito el que mi hija se sanara del asma. ¿Y saben por qué viene el asma? Por la angustia y la ansiedad. Cuando me dijo mi maestra, es que tu hija tiene cuadros, está pasando por cuadros de angustia y de ansiedad. Yo dije, mi hija tan pequeñita, de 6 años, que tenga angustia y ansiedad. Dije, no, 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 está mal, ¿no? O sea, como que uno no lo acepta. Dices, pues si vivimos tranquilos, vivimos bien. Sí soy enojona, pero no al grado de que tenga así a mis hijos. Entonces me dice, ¿cómo fue tu embarazo? Vámonos más hacia atrás, vamos a conocer un poco de la historia de tu hija. Dije, no, pues mi embarazo fue hermoso, estuve yo muy feliz, muy contenta de que estaba embarazada. Fue, creo que, uno de los mejores de los embarazos porque no tuve tantos vómitos, la. Y entonces me dice, ¿y cómo fue su alumbramiento? Ándale. Pues ahí sí, mi hija tuvo sufrimiento fetal. Estábamos a punto de morirnos las dos. Entonces, ¿te imaginas? Cuando ella ya iba a nacer, se me van las contracciones.
mi hija se queda a la mitad. Entonces, imagínense, por eso es esa angustia, esa ansiedad de que no puede respirar. Y en fin, bueno, finalmente nace mi niña y yo la veía muy inquieta, se mordía mucho las uñas y luego uno no sabe esto y la regañaba y le pegaba y le embarraba ajo y le ponía chile y le todo para que no se mordiera las uñas. Pero no era de que ella quisiera morderse las uñas, comerse las uñas, sino algo lo estaba detonando, que en este caso era la ansiedad, la angustia que ella vivió en el momento de nacer. Imagínense si ustedes conocen de que todos los niños cuando nacen tienen una calificación que se llama AVGAR. Y entonces normalmente pregúntenle a su esposa o ustedes mamás, a lo mejor si saben que Apgar tenía su hijo, su hija cuando nació. Normalmente tiene que estar entre 9, 9,5, 9,5, ¿no? 9. Mi hija sacó 6. Entonces sí, estaba muy mal. Y eso le resultó después de 6 años, cuando ya explota todo eso, ¿no? Entonces empecé a darle las flores de Bach, mi hija se sana, yo me sano también de una alergia de las manos por miedo. Ya había visto a psicólogos, a médicos, a alergólogos, dermatólogos. A mí se me agrietaban mis manitas, me salían ámpulas, me salía sangre y bueno, pomadas, guantes, bueno, una cosa espantosa. Gracias a Dios por querer tratar a mi hija, empiezo yo con las flores de Bach y empiezo a sanar miedos. Yo traía miedos y eso hacía que mis manos lo manifestaran. Imagínense qué cosas tan increíbles, ¿no? Entonces así te puedo nombrar muchos ejemplos de que he vivido con mis pacientes y cosas personales. Lo más maravilloso de las flores de Bach, que no se contraponen con ningún medicamento, no tiene efectos secundarios y no son que te vuelves adictos a ella. Te los puedes tomar o te los puedes untar. Imagínense qué magia, qué cosa tan más maravillosa. Y como dice Edward Bach, todo, todo nos los ha dado Dios con nuestra madre naturaleza. Nos trae dotados. No puede haber un cuerpo sano en una mente enferma. Si yo estoy siempre con odio, resentimiento, rencor, enojado, ¿cómo creen que va a ser mi vida? Lleno de enfermedades. Si yo no me siento querido, amado, desarrollo la diabetes y al rato ya no puedo caminar, ya no puedo ver, todos mis órganos empiezan a estar mal. Entonces, esto es entrar a las emociones para sacarlas de aquí, que son pensamientos rumiantes, que son que tú empiezas a ver una cosa y ya están hablando de mí, empiezas a suponer y tu vida empieza a ser del caramba. Incluso Edward Bach en sus investigaciones observaba a las personas y decía, aunque tengan la misma enfermedad, estas personas van a tener diferente tipo de sanación, porque dependiendo de cómo tú seas, es como vas a tomar esa enfermedad. Entonces, muchas veces le dan un medicamento a una persona, por ejemplo, de diabetes, y a todo mundo les manda la metformina, pero ¿por qué a unos sí les hace y a otros no? Por el temperamento, por cómo están. Y esto lo uno a otra de mis técnicas que estudio, que es el Ho'oponopono, donde dice el psicólogo Ikalia Hewlett que el problema no es el problema, sino cómo actuamos ante el problema.
Y es lo mismo que decía Edward Bach, de que tú puedes tener una enfermedad, pero ¿cómo vas a manejar esa enfermedad? Desde el dolor, el sufrimiento, la queja o desde, a ver, ¿qué tengo que aprender de aquí? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué hábitos tengo que modificar para estar en mejor forma? Y esto, las flores de Bach se dan para todas las enfermedades, se da para todas esas emociones. Como les digo, yo las trabajo mucho con mis pacientes porque saben que soy tanatóloga y veo todos los duelos y pérdidas. Entonces, imagínate el coraje, el odio que tiene una persona cuando se entera que su esposo le es infiel. Lo quiere matar, vive con ese resentimiento y sabes que, bueno, ya lo perdoné, pero no, entonces eso se hace daño a ella misma y al rato, bueno, vamos a tener una de las enfermedades crónico-degenerativas que no queremos acabar en un hospital, no queremos terminar nuestra vida enfermos. Y si ya ahorita tienes algún problema de salud, ve, escribe. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus emociones? Me siento triste, me siento decepcionada, me siento agobiada, me siento enojada. Bueno, ¿por qué? Ay, es que me hace enojar mi tío, mi mamá, mi esposo, mi familia. Una de las cosas bien importantes que nadie te hace nada. Es todo lo que tú permites. Entonces, permítete poner reglas, límites y acuerdos. Y si ves que esto ya sobrepasó más, que ya no puedes más, contáctame y te puedo dar una terapia tanatológica o una terapia enfocada con las flores de Bach para que veamos cuál es la flor que tú necesitas para que encuentres tu salud. ¿Qué les parece esto de las flores de Bach? A ver, ¿alguien quiere opinar? ¿Alguien tiene dudas? ¿Preguntas? Me gustaría que abrieran sus cámaras porque yo nada más veo aquí puros nombres y me gustaría conocerlos. Si tienen alguna duda, ¿ustedes conocían algo de las flores de Bach? ¿Las han tomado? Miren, muchas personas dicen, ay, sí, y no funcionan, porque no están tomando las originales, porque no te las hicieron exclusivamente para ti. Les decía, hay personas, médicos, que dicen, eso es un efecto placebo. Y como les decía, ¿cómo va a ser un efecto placebo si lo comprobamos con animales, se comprueban con niños que se las toman, que no saben o se las untan y empiezan a estar mejor? Yo tengo muchos pacientitos, niños, me encanta trabajar con niños. ¿Y cuántos niños no sufren de los miedos nocturnos, de pesadillas de terror? Y viven todos en pánico, en terror, porque siempre los hijos están a la mitad de la cama de los papás ya están desesperados porque el niño llora, se hace pipí, no quiere estar en su cuarto y se convierte en un conflicto muy grande. Y luego regañamos a los hijos, mira qué grandote y te sigues haciendo pipí, vete de aquí, cochino, marrano, hay que volver a lavar ese colchón. Pero el niño está teniendo miedo. Cuando un niño se hace pipí, puede ser que haya mucha agresividad en el hogar y él no lo sabe canalizar. Los padres no se dan cuenta, pero si el niño se está haciendo pipí, mucho ojo, por favor. Cambien las dinámicas, háblenles bonito, compréndanlos, que un niño se sienta con seguridad, apoyo, empatía, mucho amor, para que no tenga estos conflictos. Y me encanta, les digo, trabajar con los niños porque son bien disciplinados, se toman sus gotitas
y empiezan a sentir los cambios increíbles. Lucy, ya no le tengo miedo a la oscuridad. Lucy, ya no le tengo miedo a los fantasmas, al payaso que salía abajo de mi cama. Ese payaso no era real, era la manera en que manejaba sus miedos contra su mamá. Entonces, hay para todo. Hay una que me encanta que es em, para el sentimiento de culpabilidad. Y esa también viene de la mano. Siempre se las doy a mis pacientes que están en proceso de duelo, ¿no? Porque siempre tenemos un sentimiento de culpabilidad después de que fallece un ser querido. Entonces, cuando hacemos esta intervención 360, de verdad que se ven muchos, muchos avances. Incluso he tenido pacientes que han tenido cáncer y bueno, se les da su florecita para que no tengan ese odio, resentimiento, rencor y muchos se han salvado, se han sanado, han trascendido esa enfermedad. También recordemos que como tanatóloga yo les digo que todos tenemos un principio y un fin. Así tengamos al mejor médico, las mejores medicinas, cuando es nuestro momento, nos vamos a ir. Pero la diferencia es cómo voy a transitar esa línea de vida a mi graduación. Recuerden que nosotros como tanatólogos vemos a la muerte como la graduación de la vida. Entonces, yo no la quiero vivir enojada, triste, deprimida, enferma. Entonces, mis flores de Bach, ¿ok? Adriana, a tus órdenes. A ver, dinos, ¿tienes alguna pregunta? Veo tu manita levantada. Adriana Díaz. Si gustas abrir tu micrófono, Adriana, por favor. Ay, ya, perdón, es que no encontraba dónde abrir. Y bueno, Adelante. espero que no vea, es que estoy como muy oscura. No, sí, te vemos bien. Gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿qué opinas de las flores mexicanas? Porque sí, las flores de Bach, sí las he usado. Obviamente, pues es flora de Inglaterra. Pero yo he visto la opción de las flores mexicanas, ya que dista mucho el costo de uno con otra. Así, Y otra pregunta más, digo, para ya no interrumpirte. Entonces, en sí, las flores de Bach y este tipo de cosas son frecuencias energéticas, que es lo que en realidad haría entonces en nosotros un efecto. así es, sí. Gracias por preguntar. Miren, existen flores mexicanas, existen el elixir azteca, existen del Mediterráneo, y por ser flores, todas son buenas, ¿sí? Pero, ¿qué diferencia he encontrado yo con las de Inglaterra? Que tienen mayor vibración. ¿Ok? Si son más económicas, pero finalmente te sale a lo mejor más caro, porque yo de estas, para mis pacientes yo solo ocupo 2 gotas. Y por ejemplo, de otras se ocupan 10 gotas para hacer la fórmula. Entonces creo que sale casi junto con pegado, porque vas a comprar más, vas a tener más y la rapidez en que sientes la mejoría es casi instantánea. Ajá. O sea, tú te las empiezas a tomar y te empiezas a sentir mejor. A lo mejor a las 3 horas, en 2 o 3 días, tú ya cambiaste mucho tu estado de ánimo. Y con las otras florecitas es más lento. Pero de que funcionan, funcionas, porque son flores y todas las flores están dotadas para darnos lo mejor y no importa de dónde sean. Pero mi experiencia, yo siento que las de Inglaterra, por esto que lo he vivido con mis pacientes, no se compara porque es una vibración
yo creo que más fuerte. Todas son de las 38 flores de Bach, una no es flor, que es agua de manantial, rock water, y otra es un pine, es un roble del Tíbet. Ajá. Estas son las únicas que no son de Inglaterra, pero tienen esa fuerza, tienen esa gran energía. Ahora, les voy a hacer un diagramita aquí para explicar un poquito mejor. Aquí vamos a estar nosotros. Aquí, sí se ven, sí se ve el muñequito que dibujé, ¿sí? Más o menos o no. Ok. Y nosotros tenemos varios campos energéticos. ¿Sí vieron que puse ahí unos campos, así unos círculos? Tenemos 7 campos energéticos que nos están cubriendo, que es nuestro campo áurico, que es esa energía que nos cuida. Si yo estoy enojada, triste, frustrada, se empieza a hacer, se les llaman cracks, se empieza como a abrir nuestro campo energético. Y ahí va, y ahí va. Ya cuando se manifiesta en el cuerpo físico, imagínense, ya pasaron todos esos escudos que nos estaban cuidando, que nos estaban protegiendo, y ya empieza a manifestarse en un órgano, en nuestro cuerpo físico. Y lo peor es que luego tenemos las dolencias en el cuerpo físico y aún así postergamos la ida al médico, postergamos ver, hacer esa introspección con nosotros mismos, qué es lo que sentimos. Y por eso de repente se viene un caos de enfermedades. Entonces, por favor, antes que nada, pregúntate, ¿cómo estás de tu salud? Ay, pues tengo diarreas, estreñimiento, mala digestión. Pregúntate cómo estás de salud, cansada, con insomnio. Bueno, ya sabes cómo te sientes, qué enfermedades tienes. Y del otro lado, haz una lista. ¿Cómo me siento emocionalmente? Muy triste, muy enojada, deprimida, estresada. Recuerden que el estrés de verdad que está acabando con nuestra vida, porque vivimos un estrés oxidativo. ¿Qué sucede? Pues estamos siempre, el estrés oxidativo es el que ya empieza a estresar y a inflamar no tu estómago, sino ya tus células se inflaman y se acaban tus antioxidantes, que son nuestro escudo, que nos protegen también de todas estas enfermedades. Pero ¿qué lo generó? ¿Cuál es la raíz? Mi preocupación, mis nervios, mi impaciencia, de que yo quiero tener la razón, de que si salieron a la papelería los hijos y se tardan, ay no, ya los secuestraron, ya les pasó esto, no los hayan asaltado, empiezas a pensar una catastrofidad espantosa que solamente te hace daño a ti. Entonces, por eso tenemos que saber identificar cómo soy, quién soy y sobre eso sanar esas emociones y te aseguro que tu salud va a florecer. ¿Alguna otra pregunta? Ay, están bien calladitos. Oigan, así no me gustan, ¿eh? Muchas gracias, Lucy. Hola, Muchas hola. gracias por todas tus enseñanzas y por tu tanto aprendizaje. Y pues hay que aprovechar la naturaleza para sanar. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, hermosa. Pues es todo por el momento. Después, si quieren, podemos hablar más a profundidad de lo que son cada una de las flores de Bach, qué emociones pueden ser. Podríamos ampliar un poco más esto. No los quiero llenar mucho de información, pero bueno,
sabemos que no estamos solos, sabemos que tenemos una alternativa para poder sanar nuestra mente y sanando la mente se sana el cuerpo. Y bueno, de una vez, si me lo permites, Kika, pues decirles de los cursos que estoy dando, ¿sí? De las conferencias. El próximo viernes a las 8 de la noche voy a dar una conferencia gratuita sobre el duelo. Ese dolor que vivimos, ese dolor y ese sufrimiento que vivimos detrás de una gran pérdida. Ya ven que va a ser el 1 y 2 de noviembre. Muchos de ustedes a lo mejor han perdido a un ser querido y sienten tristeza, no saben qué hacer con ese dolor, con ese sufrimiento. Bueno, ahí vamos a platicar en esa conferencia. Y el 10 de agosto voy a dar un taller de duelo para que saques esas emociones que están dentro de ti, te pongas en paz con tu ser querido, porque muchos de ustedes a lo mejor no se pudieron despedir de su ser querido cuando murió. Y entonces se quedó ahí algo pendiente, o no se pidieron perdón, o no perdonaron. Recuerden que el dolor y el sufrimiento viene cuando amamos mucho, cuando amamos a esa persona que hicimos ese vínculo tan grande que le extraño. Entonces, el trabajar esas emociones te libera, te vas a sentir mejor y ese es el taller que voy a dar el 10 de noviembre de 9 de la mañana a 12 del día. El costo es de 600 pesos, pero si se inscriben hoy, mañana o pasado hasta el sábado, pagan 450 pesos. Ujú. Y si ustedes deciden tomar flores de Bach, las flores de Bach salen en 300 pesos. ¿Cuánto te va a durar la dosificación? 15 días. Te dura de 15 a 20 días las florecitas de Bach. Esas, bueno, ya varios de mis pacientes que no viven aquí en México, se las pongo en FedEx y les mando para 3 meses. Lo ideal es tomarlo 3 meses porque es para que empiece tu organismo a asimilar y a cambiar esas emociones. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? A ¿No? este momento lo que han puesto es costo de las flores y Corina nos comentaba, sí, yo la estoy tomando y se me ha resuelto muy bien y tengo el libro, pero me receta una doctora especial para mí. También José Luis nos decía, realmente no conocía esta técnica, suena bien. Qué bueno, Lucy, gracias. ¿Sí? muchísimas gracias por tu presencia. Esperamos verte pronto para que nos platiques de tanatología y de verdad, gracias por abrirte este espacio para este su programa Kika Recomienda. Gracias, Lucy. Gracias, un placer, gracias a todos. Les doy mi número telefónico por si necesitan algún apoyo. Recuerden que no están solos, que Dios, la naturaleza nos ha brindado de tantas cosas para ser feliz, porque es a lo que venimos a este planeta Tierra, a ser felices. Mi teléfono es 55 28 49 57 41. Lo vuelvo a repetir. 55 28 49 57 41. Antes de irme, quiero decirles que, les digo, aquí se hace la fórmula y se toman abajo de la lengua. 4 gotitas debajo de la lengua cada 2 horas o 6 tomas durante el día. ¿Ok? Bueno. Pasen una linda y hermosa tarde. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias, Kika. Gracias, gracias, gracias. Con mucho cariño, como siempre, para nuestra querida maestra Lucy Mondragón, tanatóloga. Y gracias por permanecer con nosotros a Fanny, Carla, Corina,
Beatriz. Esperamos verlos pronto. Vamos a tener mañana conversación con Enrique Senil, nuestro querido doctor. Vamos a también a tener a Patricia Maciel y posiblemente a la maestra Ana María. Espero que tengan muy bonita tarde. Namaste. Gracias. Hasta luego. Bye bye.